Bien, hermanos, les invito que vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición antes de abrir su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. He aquí tus hijos reunidos y también tus hijos en la cadena de oración. También, Padre, a través de las redes del internet, nos reunimos en esta noche con el único deseo de escuchar tu palabra y permitir que se glorifique el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendícenos en este momento con tu presencia. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, Señor, tú estarás en medio de ellos. Amén. Ahora queremos recomendar en tus manos los que tienen dificultades, problemas, los que están enfrentando tal vez enfermedades, Señor. Hay epidemias por toda parte, Señor. Tenemos que cada día hay situaciones tan difíciles que no podemos lidiar con ellas, Señor, pero entendemos que el único que todo lo puede se llama Cristo Jesús. Señor, entonces te pedimos en esta noche que al abrir tu palabra nos fortalezcas, bendigas a tus hijos que van a escuchar tu palabra, que nos ayudes cómo entender cuál es tu voluntad y que podamos prepararnos para cuando vengas a esta tierra, sin duda alguna podamos irnos contigo al reino de los cielos. Gracias por tu misericordia y bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, el tema lleva por título Rompiendo Cadenas. Vamos a mirar este tema importante en la palabra del Señor, y si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos podamos seguir la palabra del Señor. Rompiendo cadenas. También pues queremos saludar a los hermanos en el internet. Hermanos, hay 206 sermones en el canal de YouTube. Cuando usted entra al canal de YouTube y usted pone Pastor Mauricio Velázquez, ahí va a ver los sermones que se han predicado acá. Quiero pedirles, hermanos, que cuando usted vea un sermón de esos, si usted se inscribe o se suscribe, entonces cada vez que subamos un sermón, le va a llegar en su cuenta. Y es bonito porque usted no tiene que hacer otra cosa, sencillamente inscribirse. Esto es para los hermanos que entran allí en el canal de YouTube. Hermanos, también estamos transmitiendo en vivo. Nuestros hermanos que ven el tema en esta noche en vivo están también ahí en las redes del internet. Rompiendo cadenas es el tema que vamos a estudiar en esta noche. Hechos capítulo 12. Vamos al libro de Hechos donde la hermana Eva nos leyó la lectura bíblica. Hechos capítulo 12. Casi vamos a estar todo el tiempo en este pasaje sin movernos de acá. ¿Cuántos vinieron en esta noche para oír la voz de Dios? Amén, hermanos. Cuando usted viene a oír la voz de Dios, Dios te va a hablar en el corazón. No crea, hermano, que la palabra de Dios es para regaño y regaño y regaño. No. Si todo lo que se escribió es inspirado por Dios y es útil para enseñar, entonces vamos a aprender y nos vamos a edificar. Amén. Hechos capítulo 12. Miren cómo dice el Señor en su palabra. Hechos 12, 1 y siguientes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. A ver, ¿para qué Herodes agarró a algunos de la iglesia? Para maltratarlos. En esta versión que tengo dice para maltratarlos. ¿Hay alguna Biblia que diga diferente? Aquí dice que para maltratarlos. Todos dice igual. Ordenó matarlos. Dice allá en esa versión. Miren qué interesante. ¿Por qué contra la iglesia? ¿Por qué no ordenan matar o maltratar a una gente allá? Bueno, es que nadie debe de ordenar matar a otro. Pero hermanos, un maltrato a los que están en la iglesia. ¿Por qué razón siempre Satanás quiere maltratar a la iglesia de Dios? ¿Saben, hermanos, que el diablo le tiene odio a la iglesia de Dios? Entonces el diablo muchas veces a nosotros mismos nos puede usar si nosotros nos dejamos usar del diablo. Cuando una persona no viene a la iglesia con una actitud de buen adorador,
Entonces Satanás usa a esa persona. Eso es lo que sucede. Satanás no quiere la iglesia. Si ustedes leen en el Apocalipsis capítulo 12, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el plan de Satanás. Hermanos, miren, aquí alrededor hay muchas iglesias y ya en poco tiempo que tenemos acá, ya hay comentarios por allá, que ahí está Mauricio, que cuidado van a esa iglesia, que tengan cuidado y todas esas cosas. Ustedes van a ver que con Jesús será igual. A Jesús lo criticaron, lo difamaron, lo persiguieron, toda clase de cosas contra Jesús. Sin embargo, él siguió adelante. Al final lo mataron en una cruz, pero Jesús no detuvo su obra por un grupo de personas que estaban maltratándolo o haciéndole daño. Al contrario, Jesús siguió adelante en la obra de Dios, porque la obra es de Dios y la obra de Dios requiere que pongamos en alto el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De quién es la palabra de Dios? Es de Dios. A ver, si el Señor dice aquí que es A, y alguien viene y dice que no es A, que es E-O-U-I, entonces, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios, que está diciendo es A, y de ahí no podemos salir. Si Dios dice es blanco, ¿cómo es? Bueno, pero nosotros podemos decir no, pero me gusta el azulito claro o el rojito oscuro o no sé qué cosas, o el color morado, pero Dios dice blanco, y entonces ¿cómo tiene que ser? Blanco. Si Dios dice derecho, ¿cómo tiene que ser? Derecho. Entonces nosotros no podemos alterar la escritura. Si el Señor manda en su palabra que en su casa haya respeto, reverencia y todo eso, aunque Satanás venga a atacar a la iglesia. Van a ver qué interesante, porque el tema lleva por título Rompiendo cadenas. Versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de a 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. A ver, ¿cuántos soldados estaban custodiando a Pedro? Vamos a leerlo en el versículo 4. Habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados cuidaban a Pedro? 4 de 4. 16. ¿Se imaginan 16 hombres cuidando a Pedro? A ver, ¿cómo se consideraba entonces Pedro? Si hay 16 hombres cuidando. A ver, estos hombres de allá de México, sin mencionar esos narcotraficantes aquí en la palabra de Dios, esos que son tan buscados, cuando el ejército los agarra, ¿cuántos hombres van custodiando a un hombre de ese? ¿Un soldado? No, casi todo el ejército está ahí, helicópteros y todo. ¿Cuál es la razón para qué tanta gente? Es un hombre peligroso. ¿Cómo se consideraba Pedro? Peligroso, porque lo metieron a la cárcel y pusieron 16 hombres que lo custodiaran, o sea, que lo cuidaran para que no se fuera ahí. ¿Cómo se imaginan ustedes a los 16 soldados? ¿Cómo estaban? Durmiendo, jugando, atentos. Si ellos tenían espada, ¿cómo tenían la espada? Ahí guardaditas, estaban ahí parados mirando a Pedro. A ver, ¿te quieres correr? ¿Cómo estaban esos hombres? Listos, por si alguien venía a sacar a Pedro o alguna cosa. La Biblia dice que Herodes lo mandó a meter a la cárcel en 4 grupos de 4 soldados. Y miren en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración
por él. ¿Qué era lo que estaba haciendo la iglesia? Orando por Pedro. Ah, yo pensé que estaban jugando. Hermanos, ¿saben por qué las iglesias han perdido el poder? Porque ya no se ora. Hermano, a mí me da tristeza saber que aquí cerca se hizo una campaña de evangelismo y a la gente le regalaron toppers, ollas, planchas y hasta licuadoras a ver si se entregaban a Cristo. Tu salvación no vale un topper. Bueno, quiero explicar a los hermanos qué es un topper, porque en mi país la palabra no se conoce. Un contenedor de plástico para guardar comida o ensalada, lo que usted quiera, guardar ahí un pastel o algo de plástico, y eso le estaban regalando a la gente. Hermanos, nos muestra la Biblia aquí en el libro de Hechos, cuando se convertía toda la gente, que los discípulos tenían que regalarle a la gente ollas y cosas para que la gente se entregue a Cristo. ¿Hacían ellos eso? No, a nadie le daban nada. El que no quiere entregarse a Cristo, pues ellos predicaban la palabra de Dios con poder, y el que no quiere entregarse, no. Entonces dice que cuando lo metieron a la cárcel, custodiado por 16 hombres, dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él a Dios sin cesar. ¿Qué quiere decir que oraban sin cesar? No paraban. Oraban de orar. Seguían orando. Orando, hermano. Yo me imagino que Pedro cayó preso a las 9 de la mañana, y en qué momento empezaron a orar. Ahí mismo la iglesia se reunió. Vamos a orar por Pedro. Ya era el hecho, hermano. Tiene 16 soldados que lo están cuidando. ¿Cómo va a salir de aquí Pedro? Y empezaron a orar. Hermano, mire, vamos a poner algo acá y vamos a ir a la lectura bíblica que leyó la hermana Eva, para que ustedes miren cómo era la iglesia a la que asistía el apóstol Pedro. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Ahí mismo, en el libro de Hechos 4:31. Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué sucedió cuando oraron? Tembló el templo. El templo tembló. El Espíritu Santo. Hermanos, porque cuando en la iglesia la comunión es directamente con el cielo, la tierra tiembla. Amén. Ustedes ven esos hombres, esas mujeres que están orando. Hermano, por eso aquí recalcamos tanto la reverencia, porque donde no hay reverencia no se respeta a Dios ni su presencia, y donde hay reverencia, entonces el Espíritu de Dios se manifiesta. Miren, hermanos, qué testimonio lindo les vamos a contar. Un joven llegó el lunes, quería quitarse la vida, y lo estoy contando porque están aquí los hermanos de la cadena de oración y los hermanos que están en el internet. Este joven venía de la iglesia de la conferencia. Estaba con nosotros nuestro hermano Rolando. El muchacho vino llorando, quería quitarse la vida. Hermano, yo me pregunto por qué un joven quiere quitarse la vida siendo creyente en la palabra de Dios y está buscando a otra gente que no es su iglesia. De verdad que nos pone a meditar eso, ¿verdad? Porque él viene de su iglesia a buscar a otra iglesia que no es la de él y a pedir que se ore por él. ¿Cuál es la razón? Hermano, es que la gente sabe quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Y donde se ora, donde se pide la presencia de Dios, estará la presencia de Dios. Pero donde no se ora, entonces la gente dice, aquí no se ora. Si yo me quiero matar porque tengo una depresión y busco a los hermanos de la iglesia para que oren por mí, es en vano, porque ellos no oran. Lo despidieron y le dijeron, tú estás loco, vete de aquí. Hermanos, orando, lo ungimos. La hermana Jessica le hizo su remedio natural. Para la gloria de Dios, el muchacho vino el miércoles y dio testimonio que estaba bien para la gloria de Dios. Pero la iglesia tiene que orar.
Amén. Tenemos que orar. Amén. Nuestros niños tienen que aprender a orar. Hermanos, yo me maravillo cuando estos niños agarran el micrófono y oran. Y es lindo que se les dé la participación, que ellos aprendan a orar, porque cuando nuestros niños oran, sale de su corazón la oración. No es como un adulto que está pensando que voy a decir, que voy a pensar, que voy a hablar. Un niño no. Un niño dice: bendice, Señor, tus hijos que están aquí, tu siervo que va a predicar, ayúdanos, Señor, en fin. Pero su oración sale del corazón. Hermanos, dice aquí que la iglesia oró y el lugar donde estaban tembló. Y miren lo que dice el versículo 32. La multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran todos de un ¿qué? ¿De un mismo qué? Corazón. Todos tenían un mismo corazón. ¿Saben qué significa todos ser de un mismo corazón? Que si Dios merece respeto, ¿cuántos lo vamos a respetar? Todos. Porque no puede haber una gente, hermano, dentro de la iglesia que no tiene ningún respeto por Dios y que ni siquiera, hermanos, tiene la moral para hacerlo. Y en esas iglesias pasa eso. No hay respeto por Dios, ni por la palabra de Dios. La gente convierte la iglesia en un club social. Llegan, se van, entran y salen. Y aquí no era así. Porque la iglesia de los apóstoles es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que oraba. Amén. Hermanos, nunca se fijen en los demás. Porque usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Amén. Esta es la iglesia del Señor, esta es la casa del Señor. Y usted ora por los líderes, y usted ora por su iglesia, y usted ora por usted, y usted va a recibir las bendiciones del Señor. Amén. Amén. Pero hermanos, si no oramos, tenemos que luchar, hermanos, en oración con Dios, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Hermanos, entonces vámonos otra vez a donde está Pedro metido en la cárcel. Hechos capítulo 12, donde está el hermano Pedro metido en la cárcel. Capítulo 12, versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. A ver, ahora ¿cuántos hombres en total? Porque eran 16, y ahora ¿cuántos tiene más? Dos más. 18 hombres. Encadenado a esos dos hombres. O sea, una cadena aquí y otra cadena para acá. Yo no sé dónde iba a ir Pedro, ¿verdad? Está difícil salirse de ahí. Pero miren lo que sucedió. Versículo 7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que esto era una visión. El ángel lo vino a sacar de la cárcel y Pedro no creyó que era verdad. Creyó que eso era una visión. Dice que el ángel le dijo: cíñete las sandalias, agarra tu manto y vamos. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. La palabra clave es obedecer. Cuando Pedro obedeció, ¿qué sucedió con las cadenas? Se soltaron inmediatamente. Hermano, cuando obedecemos al Señor, el Señor va a romper las cadenas. Las cadenas que usted quiera que hayan cadenas. Hermanos, miren, yo lo he dicho mucho aquí. Ahorita vamos a ver todas las cadenas que va a romper el Señor. Porque si en su vida hay cadenas,
el Señor las va a romper. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque Él tiene poder para romper esas cadenas. Amén. Hermano, dice que el ángel le dijo: cíñete las sandalias, agarra tu manto, vamos. Y dice que en el instante Pedro, sus cadenas se cayeron de las manos. Pero Pedro no pensó que era verdad, creía que era una visión. Y el ángel le dijo: sígueme. Y miren el siguiente versículo, vamos a leerlo, versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando Pedro estaba allá afuera en la calle, la Biblia dice: Pedro volviendo en sí. ¿Qué será volver en sí? A lo normal. Volviendo a lo normal. Miren lo que me pasó cuando yo era joven. Fuimos a la iglesia ese sábado y ayunamos. Una muchacha en la iglesia, una joven, se salió de la iglesia, se fue con su novio al club nocturno, y el muchacho tenía una moto, y en la moto tuvieron un accidente. A la muchacha le cortaron una pierna hasta aquí arriba. Entonces, como estábamos ayunando, resulta que estábamos afuera en la calle, y la gente en el hospital, en la emergencia, la gente es muy curiosa. En emergencia entran los que tienen las tripas para afuera, las heridas, vienen botando sangre, les mocharon el brazo y todo eso, y la gente corre a mirar. Pues yo estaba ahí parado, ya íbamos a entrar a visitar a esta muchacha, y vino un camión grande de esos que se levanta la puerta así para arriba. Y entonces cuando el camión estacionó, yo vi que la sangre liqueaba en el piso. Y entonces dijeron: apártense. Pero como todos somos curiosos, a mirar para adentro, entonces quitaron el candado, y cuando alzaron esa puerta para arriba, ¡pum!, quedé yo desmayado. ¿Sabes qué había en ese camión? 40 cadáveres de muchachos. Les mocharon la cabeza, los brazos. Yo vi los cuerpos de esos jóvenes. Este agujero de aquí del cuello, se les veía el agujero aquí, blanquito, como cuando usted agarra el pescuezo de la vaca, que se ve eso blanco. Así se veía eso. Mi mamá a veces nos cocinaba una cosa de esas. Yo nunca más quise volver a comer de eso, porque vi ese cuadro. A mí me daba asco mirar eso, el tragadero aquí de la vaca, porque yo decía: qué feo se veía aquello. Los jóvenes les habían mochado la cabeza, los brazos, las piernas, habían cabezas así con los ojos abiertos y zapatos con piernas encima de eso. Y como yo estaba ayunando, yo me desmayé. Entonces, como perdí el conocimiento, entonces me dijeron los muchachos, porque cuando volví en sí, yo estaba metido dentro del hospital con una máscara de oxígeno. Entonces yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dijeron: ¿no te acordás? Entonces dije: ¿qué pasó? Y me dijeron: cuando abrieron el camión. Y yo dije: ay, no me hablen que quiero vomitar, porque me acordé de eso en el momento. Dije: no me lo mencionen. Cuando volví en sí, eso es volver en sí, es reaccionar a la realidad. Por eso dice que Pedro, cuando volvió en sí, se encontró ¿dónde? Afuera en la calle. ¿Saben ustedes que Pedro no estaba en pecado, estaba lleno del Espíritu Santo, pero él no creía que era verdad lo que Dios estaba haciendo, y tenía que volver en sí, tenía que reaccionar? Vamos a ver una persona que volvió en sí y regresó a su casa porque estaba inconsciente. Vamos a poner algo acá. Lucas capítulo 15, San Lucas 15. Vamos a ver quién volvió en sí. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Vamos a ver quién fue el que volvió en sí. Lucas 15, 17. Vamos a mirar esto, que esto está muy interesante. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién es este que la Biblia dice volvió en sí? Hijo pródigo. Es el hijo pródigo. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Lejos de su casa. Bueno, en México le dicen cochera, donde guardan los automóviles. Pero en Guatemala cochera es donde meten a los puercos. Porque en Guatemala un coche es un puerco, pero en México un coche es un automóvil. En una ocasión yo estaba predicando en Duranán, en Guatemala, y entonces yo le dije a los hermanos, y el pródigo estaba cuidando los puercos en una cochera. Y ellos dijeron: ¿por qué en una cochera? Porque allá dicen cochera, pero en México le dicen a la cochera, es el lugar donde guardan los automóviles. Y el coche allá es un cerdo, y en México un coche es un carro. Fíjense qué interesante. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, se regresó a su casa a buscar el padre. Cuando Pedro volvió en sí, se encontró en la calle libre de cadenas. Amén. Si usted y yo tenemos ataduras, para ser libre de las ataduras, tenemos que volver en sí. Amén. Y reaccionar, hermano, donde es que nosotros estamos. Por eso muchas veces yo les digo, vamos a analizar lo que estamos haciendo. Hermano, usted, cuando se vaya a acostar en su cama, usted piense y usted diga: ¿realmente yo sí me estaré salvando? ¿Realmente yo sí estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Realmente yo sí estaré viviendo la vida del cristiano? ¿O yo estaré ofendiendo a Dios con mi vida? Hermano, porque tenemos que analizar. Cada día usted tiene que decir: bueno, lo que hice hoy, día viernes, ¿fue bueno o fue malo? ¿Fue más malo que bueno? ¿Qué fue lo que hice hoy que agradó al Señor? ¿Cuáles fueron las obras que hice para el agrado de Dios? Porque si no, ¿cómo me van a ir los días? Uno por uno, y se van acabando los días y los meses y los años, y nosotros seguimos en el mismo punto. Y usted tiene que examinarse. Amén. Si usted tiene una enfermedad, usted dice: pero no he tenido mejoría, porque usted se analiza. Pero si usted tiene una enfermedad allá y a los 5 días usted se siente excelentemente bien, en condiciones óptimas, entonces usted dice: ay, qué rápido se me fue este virus, ya me siento bien. Usted nota el cambio. Pero cuando usted no vuelve en sí, entonces usted sigue en la misma condición. La Biblia dice que Pedro volvió en sí y estaba en la calle y dice: ay, era verdad, estoy libre, estoy en la calle. Miren lo que dice Hechos capítulo 12 versículo 11. Hechos capítulo 12 versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. ¿A dónde vino a entender Pedro? Cuando estaba afuera, en la calle. Él entendió que Dios lo libró. En la calle fue que él entendió, no en la cárcel. Porque en la cárcel dice que él pensó que no era verdad, que era visión lo que él estaba viendo. ¿Quieren saber qué le pasó a los soldados? Vamos a leerlo para que ustedes miren. Versículo 18. Luego fue de día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué le pasó a los soldados? Fueron muertos. Los mataron. ¿Por qué mataron a los soldados?
Porque, Escapó Pedro, porque, ¿no dejó ir? porque se escapó. No lo cuidaron, lo dejó escapar. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo dejaron escapar o qué fue lo que pasó? No, pues el ángel de Dios los hizo dormir. El Señor los sacó. El Señor nos sacó. Hermano, esa es la fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Ay, me van a llevar a la cárcel. Bueno, si usted es un hijo de Dios y usted tiene una conciencia tranquila, usted dice que me lleven, que me importa. Mi Dios es poderoso y me puede sacar de allá. Amén. Ay, me van a llevar, entonces empiezan a llorar y llamen a fulano y que venga Mauricio y que nos saque. No, el que te saque se llama Cristo Jesús. Amén. Ay, que llamen a no sé quién, a nadie. Usted llame a Cristo, se póngase en comunión con Él. Hermano, ¿qué dice Cristo? Que muchos de nosotros seremos llevados ¿a dónde? Cárceles. A las cárceles. No dice a una cárcel, dice a las cárceles. ¿Para qué vamos a ir a la cárcel? ¿Cuál es la razón de que un hijo de Dios caiga en una cárcel? Predicar el evangelio. Para testificar, para eso. No es porque Dios quiere que vayas a parar a la cárcel, para testificar. Por eso en Mateo 25 dice, el Señor dice, yo estuve en la cárcel y no me visitaste. A ver, ¿alguien ha ido a visitar a alguien a la cárcel? Bueno, Tania dice que ha ido a visitar a alguien a la cárcel. Mi prima. Hermanos, miren, aquí hace años a un hermano que era director de la radio, Juan Alonso, él fue a parar a la cárcel. Yo creo que muchos se enteraron de ese caso. El hermano me mandó una carta a mi casa en Kerry, nosotros vivíamos en Kerry, ahí cerquita de Rancho. Cuando yo leí aquella carta, yo me puse a llorar leyendo esa carta, porque el muchacho dijo así, dice, gran hermano Mauricio Velázquez, estoy en la cárcel hace 3 meses. Nunca pensé que en la cárcel me enseñara a mí quién es un verdadero amigo. Aquí no hay padre, ni madre, ni hermano, ni amigo, ni pastor, porque ni mi pastor ha querido venir a visitarme. Y ahí empezaron sus tristezas a la carta. Y yo me compadecí porque él me consideraba su amigo. ¿Y sabes desde dónde venía la carta? Desde Virginia, en una cárcel federal. Y yo me fui hasta Virginia a visitar a él. Pero cuando yo llegué allí, es una ventana así, gruesa. Aquí hay un teléfono de esos que tienen un cable así, y allá adentro hay otro teléfono con otro cable, y él se para allá y él lo agarra, y yo agarro aquí el teléfono, y cuando él me vio, él no agarró el teléfono. Solo ponía sus manos en el vidrio y lloraba y lloraba y lloraba, y no bajó su cabeza, su cara no la bajó. Sus manos las puso en el vidrio y solo lloraba. Y clamaba allá adentro. Y yo con el teléfono en mi mano para que él me hablara alguna cosa. Y él no me habló. Hermanos, la cárcel es la condición de los que están sin Cristo y están en el mundo. Están en cadenas. Usted va a ver ahora todas las cadenas que existen. Por eso este tema lleva por título Rompiendo Cadenas. Y esta noche, en el nombre de Jesús, si usted tiene ataduras, usted le va a decir a Jesús que rompa esas cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Y que le traiga libertad. Miren la primera promesa, San Juan 8:32. San Juan capítulo 8, versículo 32. San Juan 8:32. Aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Quién nos va a hacer libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios. No, Señor. Cristo. Cristo Jesús es la verdad. Él es la verdad. Claro, la palabra de Dios es la verdad. Pero Jesucristo dice, yo soy la verdad. Él no habló de ninguna verdad porque Él es la verdad. Amén. Él no habló de ningún camino porque Él es el camino. Él no habló de ninguna vida porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Hermanos, tan interesante es el conocimiento de la verdad porque te hace
libre, libre, libre. Amén. ¿Creen ustedes, hermanos, que como estábamos, como Daniel, éramos niños? Mi mamá se moría un vecino o una vecina, mi mamá decía, vamos a ir al funeral. ¿Cómo cree que íbamos nosotros? ¿Felices al funeral? ¿Cómo íbamos? Miedo. Con miedo íbamos así. Y cuando llegábamos allá, mi mamá decía, miren a la señora. Y yo era pequeño así, yo para mirar a esa señora así, yo no quería ni acercarme. Cuando yo me acercaba, los algodones aquí en las narices, yo miraba eso tan feo, mi mamá, acérquense. Y nosotros íbamos con miedo a acercarnos y mirábamos a la señora muerta con sus algodones. Pues cuando llegábamos a la casa, mi mamá decía, como se porten mal, voy a llamar a la difunta para que venga a ganarle los pies de noche. ¿Cómo creen que vivíamos nosotros? Con miedo. Cuando nos íbamos a dormir, agarrábamos la cobija y la tapábamos la cabeza, los pies y nos encogíamos así, porque ya venía la difunta. Si la puerta del cuarto se abría, ¿cómo estábamos? Con miedo. Imaginando la difunta. Cuando conocimos el Evangelio a los 11 años, la Biblia dice, los muertos nada saben. ¿Qué pasó conmigo? Te va a salir la difunta. Entonces yo le dije a mi mamá un día, le dije, no, a la que le va a salir es a usted porque usted cree en eso. Los muertos no saben nada. A mí no me va a salir ningún difunto. Y yo me acostaba tranquilo. Y yo dije, ahora entendí yo que nos enseñaron puras mentiras. Venía la Navidad y mi mamá decía, pórtense bien porque el niño Jesús les va a traer. Y nosotros todo el año éramos santitos. Mi mamá nos llamaba y corríamos, éramos obedientes, nos portábamos bien. Entonces ya cuando venía la Navidad, entonces cada uno le pide al niño Jesús. ¿Qué cree usted que yo le pedí al niño Jesús? Una bicicleta. Mis hermanos pedían muñecas, de esas muñecas que tienen baterías, que cantan y todo eso. Y bueno, pues cuando venía la Navidad y llegaba el siguiente día, lo que yo tenía al lado de mi almohada era un carro de esos de plástico que venden en la tienda del Don. Yo esperaba una bicicleta. Pero cuando yo salía con mi carro para mirar para afuera a mis vecinos, a los otros niños, ellos sí andaban sus bicicletas, sus patines. Y entonces yo decía, qué raro. El niño Jesús quiere más a ellos que a nosotros que nos portamos bien. Y a mí me trajo este miserable carro de plástico. Yo no quiero eso. Mi mamá decía, desagradecido, te va a ir mal. Eso fue lo único que le alcanzó al niño Jesús. Le dije, ¿cómo que al niño Jesús le alcanzó eso? ¿No es el niño Jesús rico? Sí, pero es que cuando venía llegando a esas casas, hasta ahí se le acabó. Y cuando entró aquí a la de nosotros, eso fue lo que le alcanzó. Le dije, entonces yo soy el que tengo más mala suerte, porque me salió con un carro de plástico. ¿Qué era lo que mi mamá nos enseñaba? Mentiras. Cuando conocimos la verdad del Evangelio dijimos, ¿cuál es el niño Jesús que trae regalos? Era mi mamá y mi papá que venían de noche ahí cuando todo el mundo estaba durmiendo a descargar un regalo ahí, y eran ellos el niño Jesús. Ahí no viene ningún niño Jesús a descargar regalos. Hermano, estaba yo en Atlanta predicando y predicando la verdad, y le dije, padres, no enseñen a sus hijos que Santa Claus les trae regalos. Eso no es bíblico, eso es una abominación. Afuera me encontró una señora y me dijo, ya usted me hizo quedar mal. Y le dije, ¿de qué está hablando usted? Me dice, es que usted en el sermón dijo que Santa Claus, que no trae regalos, y yo vengo diciéndole a mis hijos que se porten bien, que Santa les va a traer un regalo. Le dije, ¿y de quién es el problema? ¿Mío que predico la verdad o suyo que les enseña mentiras? Los niños iban por el camino diciéndole a la madre, ¿ves que Santa no existe? ¿Ves que el hermano lo predicó ahí? ¿Ves que Santa no trae nada? Y la madre le dijo, no, es que el hermano ahí se equivocó, sí les trae, pórtense bien y verá que les va a traer. Siguió ella enseñándole la mentira. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Los hará libres. Nosotros teníamos todas esas creencias, que si un bebé no se bautizaba y que se moría, se iba por allá para el limbo. Yo tengo una tía católica que dice, cuando el bebé es bautizado y el bebé se muere, se le salen las alitas y se va volando al cielo, porque esos son angelitos que se van derecho al cielo. Eso es mentiras, la Biblia no enseña eso. Mi abuela era
una abuela que todo el día andaba con la camándula ahí, con el rosario, rezando, rezando, rezando. Si nosotros llegábamos a esa casa cuando la abuelita estaba rezando, nadie se mueve, ahí teníamos que rezar nosotros con ella. Y sentarnos ahí con ella y empezar a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, hasta que ella terminara. Y si no nos sentábamos, entonces venía ella con su garrotazo y ¡pra! ¡Quédese aquí! Y no entendíamos nada de eso, porque estamos rezando tanto. ¿Y cuál es la razón de tanta oración repetida? Pero cuando conocimos la verdad, la Biblia nos dice que tenemos que rezar. Aquí habla de orar. La iglesia donde Pedro asistía dice, oraba sin cesar a Dios por él. Ahí no dice que estaban rezando. Estaban todos con el rosario, pasando bolas ahí, rezando, rezando, rezando por él. La Biblia dice, oraron sin cesar. Dios mandó el ángel y los libró de la cárcel. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, miren, yo les hablo rapidito esto. ¿Se acuerda usted cuando estaba en el mundo lo que usted comía? Nosotros éramos una familia pobre. Una vecina de nosotros vendía lo que es el intestino del cerdo, que lo llenan de arroz con sangre y lo cocinan. En mi país a eso le dicen morcilla o relleno. Y como éramos pobres, mi mamá decía, vayan, compren 20 pesos. Y eso es un montón así. Entonces mi mamá en la comida, en la noche, en la cena, el arroz y los frijoles, mi mamá nos ponía a cada uno un pedazo de esos, ahí arriba de la comida. ¿Cómo nos comíamos nosotros eso? Con gusto, felices. ¿Y por qué nos comíamos eso así? No sabíamos la verdad, no lo conocíamos. Cuando conocimos la palabra de Dios dice, la sangre de ningún animal comerás, la carne de cerdo ni la vas a tocar, dice el Señor. Ay, yo cuando leí eso yo dije, ¿qué? ¿Y tan rico que comemos eso? ¿Sabes qué le echaba mi mamá a los frijoles cuando los cocinaba? El cachete del cerdo o la oreja. Y a mí me gustaba la oreja. Yo decía, ay, qué rica es la oreja. Y cuando echan la cola, entonces uno dice, ay, qué rica es la cola. No importa que vengan hasta pelitos ahí. Te lo echan en el frijol y eso está así como babosito, ¿verdad? Es por la grasa que eso tiene ahí. Hasta los huesos los chupa uno y los mastica. Pero cuando leímos la palabra de Dios y mi mamá venía con su plato, con su morcilla rellena, moronga, lo que le dicen allá, yo me comí mis cosas y aparté sus cosas de al lado. Mi mamá dijo, ¿y por qué no lo vas a comer? Porque la palabra de Dios prohíbe eso. Eso no debemos de comerlo. El Señor en su palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Éramos esclavos de la comida, de lo que la gente comía. ¿Se imaginan toda esa carne de cerdo que nos comíamos cuando éramos niños? Por no saber, como dice el hermano Rudy, por no saber, era porque nosotros lo hacíamos, porque no había conocimiento, estábamos esclavos de la ignorancia, no teníamos conocimiento. Todas esas doctrinas y creencias y todo eso, cuando conocimos la palabra de Dios, dijimos, no, es que a Dios no le agrada eso. ¿Y qué comenzamos a hacer cuando conocimos esas verdades? A obedecer. A obedecer. Hermanos, de nada nos sirve a nosotros leer la Biblia, conocer esto y seguir en lo malo. En Atlanta murió un hombre de cáncer. ¿Sabes por qué? Porque este hombre colombiano dice, ay, cuando yo voy a Colombia, allá me he hecho mi chicharrón, mi morcilla y mis pedazos de cerdo. Murió de cáncer en el estómago. Su cáncer se le fue porque era deportista, él andaba en bicicleta, pero a los 2 o 3 años el cáncer regresó con más fuerza y ahí lo mató. Porque, hermanos, no podemos nosotros leer la palabra de Dios y enseguida seguir por el mismo camino y la misma senda torcida, porque quiere decir que estamos en cadenas. Por eso dice la palabra de Dios, dice que el pródigo volvió en sí, reaccionó, despertó. Y Pedro volvió en sí, reaccionó, despertó. Hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios y usted se sienta, usted dice, ay, me estaré perdiendo, me estaré salvando. ¿Mi familia está recibiendo la palabra de Dios o no está recibiendo la palabra de Dios?
¿qué es lo que está sucediendo? Porque ustedes ven que esto nos enseña la palabra del Señor para que podamos entender. Hermanos, miren, ¿creen ustedes que una enfermedad es atadura del diablo? Vamos a leerlo para que miren que la Biblia nos dice que son ataduras del diablo. Lucas 13, 12. Atrás de Juan está el libro de Lucas. Lucas capítulo 13 y versículo 12. San Lucas 13, 12. San Lucas 13, 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid, sed sanados, no en el día de reposo. Miren el versículo 15. Entonces el Señor le dijo: hipócrita. ¿A quién le dijo Jesús hipócrita? ¿Cómo era? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué cargo tenía la iglesia? El principal de la iglesia. Versículo 15. El Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir en estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Miren qué cosa más linda. La mujer estaba enferma 18 años. Jesús le llama a la enfermedad de esta mujer, le llama atadura. Y Jesús dice, al principal de la iglesia le dice: esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no había que desatarla y dejarla libre? ¿Cuántos años la tenía atada Satanás? 18 años. Hermanos, algunos tienen ataduras. Yo no sé si hay algo que a usted le gusta comer que no debe de comer. Usted entregue eso al Señor. O está viendo algo que ya no debe de ver. En una ocasión, un hermano lo fuimos a visitar en su casa y tienen una sala bonita, un televisor bonito. Y cuando llegamos a su casa, pues tocamos la puerta porque el timbre no lo escucharon y empezamos a darle a la puerta. Entonces él abrió la puerta y cuando nos vio la puerta: ¡ay, hermanos! Ya estamos en su puerta. Él dijo: pase. ¿Sabes qué estaba viendo él en la tele? La pelea. Y empezó a sudar con el control en la mano porque no sabía si apagarlo, que porque la pelea ya se iba a acabar. Y entonces decía: ay, discúlpenme, es que esto ya casi se va a acabar. Y él empezó a hacer fuerza, y cuando el uno le metía el golpe al otro, yo veía que como que quería gritar, pero que no gritaba porque estábamos nosotros ahí. Yo le veía la cara como que él estaba en una apuesta, no sé, porque la gente se dedica a eso. Y entonces él estaba viendo la pelea, y entonces agarraban a uno y lo agarraban a puñetazos y hacían por si. Yo decía: ¿será que le están dando los puños a este o qué? ¿Por qué estaba así? Y de repente, cuando se levantaba el otro a pegarle al otro boxeador, entonces se le abrían los ojos y como que quería pararse. Yo le dije: hermano, mire, usted me disculpa, cuando usted esté libre, entonces usted nos llama y nosotros venimos a visitarlo. Y sí, a los 5 minutos se acabó la pelea y él apagó la tele. Hermano, yo le digo una cosa, mire, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice el Señor: el que es amigo del mundo es enemigo ¿de quién? De Dios. Hace poco había una feria acá. Hermano, usted puede ir donde usted quiera. Usted, si quiere meterse a un bar, métase. No le estoy diciendo que vaya a meter. Yo le estoy diciendo que usted es libre de hacer lo que usted quiera.
ir a la feria, ir a no sé dónde, donde usted quiera meterse, vaya donde quiera. El asunto es que como usted ya entregó su vida a Cristo, entonces el cristiano no debe frecuentar esos lugares. Recuerdan que la semana que estaba la feria en Las Vegas había un concierto y se levantó un hombre con un arma a disparar. ¿Y a cuántos mató? 50, ¿Qué piensan ustedes de los que se murieron en el concierto? Que cuando venga Cristo en la nube de los cielos, ellos se van a parar para ir con Jesús a la eternidad. No, hermanos, no nos engañemos, porque ellos encontraron la muerte donde no está la presencia de Dios y donde no se honra a Dios. ¿Sabes qué me llenó de atención de esa balacera? Antes de la balacera se levantó un hombre a predicar. Lo burlaron, lo corrieron, lo insultaron, querían bajarlo, querían hacerle de todo. Minutos después de que el hombre terminó de predicar ahí, en ese lugar, hubo la balacera y se murió la gente. Qué interesante que Dios te habla antes de que te mueras, porque esa es la misericordia de Dios. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las enfermedades las pone Satanás y son una atadura. Las maldiciones son ataduras de Satanás. Dios no quería que el pecado entrara a la tierra, pero cuando entró el pecado, ¿qué entró con el pecado? La muerte. Entró la muerte. Miren qué interesante, hermano. A una bebé le dio leucemia. Leucemia es el cáncer en la sangre. Ya los días la niña que tenía su cabello tan lindo, ya estaba toda peloncita. Y ahí hablan en el internet que el hospital San Judas, que está ayudando a los niños con cáncer y que no sé qué. Entonces la gente pone comentarios y dice que Dios es injusto porque a esa niña le dio cáncer. Ahí no hay ninguna injusticia de Dios. ¿Quién tiene la culpa de las enfermedades que hay en esta tierra? Es el pecado. Dios no quería a nadie enfermo. Dios quería una familia feliz, pero el mismo ser humano buscó la maldición, buscó a Satanás, entregó la autoridad al diablo, y eso es lo que hay en la tierra. Atados por Satanás. Y hermanos, si algunos tienen esas ataduras más pronunciadas que otros, cuando usted se enfrenta con la palabra de Dios y usted medita en estos temas, usted dice, yo le voy a pedir hoy al Señor que me libre de todas esas ataduras. Porque yo quiero ser como libre en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ser libre. Yo no quiero ataduras. Yo no quiero ataduras. Alguien nos dijo, ay, habían unos hermanos de la iglesia en la feria. Bueno, pues eso les agrada a ellos. Ore por ellos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Nada podemos hacer. La salvación es individual. Cada quien busca la salvación a su manera. Pero algo tenemos que entender, que Dios aquí no habla para atrás. O sea, Dios dice, los que aman al mundo y las cosas del mundo no tienen el amor del Padre en su corazón. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces después yo me meto en las cosas del mundo y entonces yo regreso y digo, es que Dios me ama. Dios me ama y me ama como soy. Y eso no es correcto. Dios no me ama en el pecado. Dios me ama cuando yo salgo del pecado. El pródigo alcanzó la bendición cuando volvió en sí y regresó ¿a dónde? Al chiquero, a la cochera. ¿A dónde regresó? A su padre. Allá fue donde regresó. Allá fue donde el hombre vino para otra vez ser rehabilitado, para que su vida cambiara, para que hubiera una mejoría en su vida. No era cuando estaba en la cochera, en ese chiquero. Cuando él estaba metido allá, dijo, aquí me muero de hambre. Y los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Ves la gran diferencia? Hermanos, Jesús vino con una misión. Vamos a leer esta última escritura. Esto está en San Lucas. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 4. Esto está aquí.
San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aquí nos habla el Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren qué interesante. ¿A qué vino nuestro Señor? ¿A traer libertad a quién? A los oprimidos. Qué bonito, hermano, que usted la lleva la palabra de Dios a una persona y esa persona te va a dar las gracias. Porque sus cadenas, ¿qué va a pasar con sus cadenas? Se rompen. Yo creo que cuando la hermana puede hacer un remedio a una persona y se sana y regresa a darle las gracias, ella se siente con una alegría en su corazón porque Dios la pudo usar y la hermana ve esa obra que Dios hizo en esa persona, no por ella, pero ella dice: ay, qué grande es Dios, le trajo sanidad a esta persona. Eso está muy lindo. Cuando usted lleva la palabra de Dios a una persona y esa persona se enamora de Jesús, entonces la Biblia dice que esa persona es libre porque conoció a Cristo. Dice allá en la escritura, dice, Jesucristo dice en San Juan 8:36, dice: si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Miren qué lindo está eso. Hermanos, cuando en el hogar no hay armonía, hay ataduras de Satanás. Cuando usted está lleno de deudas que no puede pagar, son ataduras de Satanás. Piense que está haciendo usted. Hay personas que ni diezman. ¿Cómo usted va a recibir las bendiciones del Señor? Cuando la Biblia dice: malditos sois con maldición. Las maldiciones son ataduras del diablo. A ver, ¿alguien quiere una maldición de Dios? Pues yo no la quiero. Yo no. Yo quiero las bendiciones del Señor. Entonces, para recibir las bendiciones del Señor, yo tengo que conocer la verdad para que la verdad me haga libre. Y yo soy libre. No ando por las calles lleno de orgullo diciendo: yo soy libre, los otros están encadenados. No, hermano. Los veo con tristeza, con admiración, porque ese era el lugar donde estábamos nosotros. Anoche hablaba yo con nuestro hermano, él decía: cuando yo tomaba, mire qué interesante es, cuando tomaba, entonces en el tiempo pasado, ¿qué era lo que había en su vida? Ataduras. Estaba encadenado al licor. El licor es un vicio que te encadena. Con el hermano Donel hemos visitado personas que su atadura se llama el licor. Algunos van a los alcohólicos anónimos, buscan ayuda por allá, pero como no buscan a Cristo, entonces no son realmente libres. Dejan el licor por unos meses y unos días. Pero ¿qué sucede con esas personas? Vuelven a caer otra vez en el mismo vicio, porque sus cadenas ahí las tienen en el cuello. Hermanos, nada en este mundo nos trae libertad sino Cristo Jesús. Amén. Nada en este mundo nos garantiza la salvación sino solo Cristo. Amén. Hermanos, nunca escuchemos la palabra de Dios con desprecio, porque Dios nos trae libertad, nos trae a nuestra vida bendición. La Biblia dice que cuando oraron, el lugar donde estaba tembló. Tal vez alguien va a decir: ah, no, aquí la iglesia no va a temblar. Conságrate a Dios.
para que mire que el Señor lo puede hacer temblar. En California, una iglesia empezó a orar. Dicen que en el techo se veían las llamas de fuego y los vecinos llamaron a los bomberos para que apagaran el fuego y ahí no había fuego. La gente veía el fuego, el incendio, pero esa iglesia no tenía fuego. Cuando llegaron los bomberos, afuera desconectaron las mangueras y a mirar dijeron, qué raro. Pero si los bomberos caminaban 100 metros atrás, ahí estaba la llamarada consumiendo la iglesia. Pero si se acercaban, ahí no había fuego. Eso fue en los años 1900. Un predicador dice, nunca más la oración de la iglesia ha hecho descender el fuego del cielo. ¿Quién es el fuego del cielo? El Espíritu Santo. Por eso corrieron a apagar el fuego, pero yo no veía el fuego. Desde lejos se veían las llamas. La iglesia tiene un potencial porque nuestro Dios tiene poder, su palabra es poderosa. Si usted no tiene conocimiento, Él se lo da. Si usted no tiene sabiduría, Él se lo da. Si usted no sabe expresarse, no sabe hablar, Él dice a Moisés, le dice, porque Moisés le dice, yo no sé hablar. Y el Señor le dice, ¿quién le hizo la boca al hombre? No fui yo. Porque Moisés se llenó de excusas. Hermano, estamos en el mes de octubre. Ya el lunes 14, 15 se terminó el mes de octubre. ¿Qué viene? Noviembre y después. Diciembre. ¿Y qué pasó con el 2017? Bueno. Ya se fueron 10 meses del mes del año 2017. ¿Hay alguna atadura en su vida? ¿Hay algo que no te impide avanzar en la vida cristiana? ¿Hay una lucha que tienes todos los días que no puedes? Allá en Miami había una mujer que, ¿sabes qué decía? Decía, ay, yo siento la boca amarga. ¿Sabes qué hacía ella? En la refri tenía una cubeta de helado, un galón de helado. Entonces, para que la boca no se sintiera amarga, ella le echaba una cucharada cada ratito de helado. ¿Qué piensan ustedes que pasaba con ella? ¿Cómo el helado en la boca? Es dulce. ¿Y qué pasa al rato cuando se pasa ese dulce? Se siente amargo, porque eso es puro azúcar. El azúcar en la boca es dulce, pero en el estómago es amargo. Y eso era lo que esa señora no sabía. Y ella, para desamargar su lengua, entonces ella le echaba el helado. Pregúntenme cuántas libras tenía el señor. Casi 500 libras. ¿Y cuál era la razón? El helado la tenía sobrepeso. Entonces, si nosotros encontramos la palabra de Dios que nos libera, cuando el ángel le dijo a Pedro, párate, ponte las sandalias, ponte tu manto, vámonos. ¿Qué hizo Pedro? No, que vaya, estoy durmiendo aquí muy bueno. ¿Quién dijo que yo me voy a parar para que estos soldados me agarren a cuchillo y me maten aquí? Fue así. ¿Qué hizo en el instante? Se paró y se obedeció, y cuando entendió, ¿dónde estaba? Afuera en la calle libre. El Señor nos va a liberar así, hermanos. Estamos orando por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por los enfermos de la iglesia. Nuestros hermanos llegaron hoy aquí a las 5 de la mañana. Alguien dirá, ay, qué bueno, llegaron a las 5 de la mañana. Dice el Señor en su palabra, dice, yo busco a los que temprano me buscan, y me hallan los que me buscan temprano. Hermano, entonces vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que rompa las cadenas, que nos traiga bendición, que su palabra se quede en nuestro corazón y que podamos ser libres en Cristo Jesús. Amén. Vamos de rodillas para orar. Los que puedan ir de rodillas, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Solamente queremos pedirte, Señor, el perdón de nuestras faltas y pecados. Perdónanos todos. Rompa las cadenas que Satanás ha puesto, Señor, en las vidas de algunos de nosotros, y tráenos libertad, porque hay libertad en Cristo Jesús. Solamente Cristo dice, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Señor, bendice a tus hijos en la cadena de oración, tus hijos en el internet, en el canal de YouTube, y bendice esta tu iglesia. No queremos ir a nuestros hogares sin antes pedirte una bendición especial por los que estamos aquí y por los que no vinieron a tu casa de oración. Señor, no somos perfectos, pero queremos hacer tu voluntad porque eso te agrada. Gracias por las horas de tu día santo. Hemos orado en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, mis hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga en nuestro deseo y oración. Una